Toño, ¿me escucha? Ah, sí, ¿Se acuerda la diferencia entre un compilado y un no compilado, un interpretado? sí, Explíquesela a Hillary. me estaba escuchando. Sí, Sí, El compilado era el que tenía que pues, pasar por decirlo así, por un proceso para que quede en un punto exe, por decirlo así, para que se pueda ejecutar, mientras que el interpretado pues se iba ejecutando línea por línea el código. ok, Toño sí se acuerda bien. Ok, Hila, vea, de la vez pasada, ujú, yo le expliqué a Toño lo que, digamos, Python es un lenguaje interpretado. ajá, Existen dos tipos de lenguajes, los interpretados como Python y los compilados. La diferencia, como dijo Toño, es esa, que uno compilado, por ejemplo, C++, el que usábamos antes, es compilado realmente. Entonces, cuando usted va a ejecutar el programa, usted tiene, digamos, el archivo con el código y todo, pero para ejecutarlo primero tiene que compilarlo, tiene que poner ahí unos comandos y eso lo convierte como un archivo diferente, como un archivo en binario, por decirlo así, en idioma máquina. ujú, Este tiene, digamos, algunas ventajas. La ventaja es que como ya ese archivo ejecutable está en binario, la gente no puede acceder al código. Si usted puede, digamos, dejarse usted el código y solamente repartir el ejecutable. Tiene la ventaja de que como ya está en idioma máquina, o sea, en binario, es más rápida la ejecución, ¿ya? ujú. Pero por otro lado, tiene la ventaja de que si es un programa más grande, pues hay que compilarlo y puede ser que la compilación dure un chingo. ¿Y qué pasa si usted solamente hizo un cambiecito ahí chiquitito y ocupa probarlo? Y compiló todo durante un gran rato y prueba y le salió algo mal. Entonces, bueno, vuelve a intentar desde cero. O sea, vuelve a tener que hacer todo el proceso, ¿ya? En cambio, Python, que es interpretado, los lenguajes interpretados, usted nada más escribe el código y lo ejecuta, no hace falta compilarlo. Se va, por decir así, como compilando línea por línea en tiempo real, entonces no hace falta hacer ese proceso. Usted nada más lo ejecuta y ya empieza el programa de uno. Ok. Eso es algo importante que se puede tener ahí, ¿verdad? Como un punto extra, pero tampoco es necesario. Igual eso, si ustedes siguen metidos en la programa, van a saberlo cómo es. Es como conocimiento que uno adquiere automáticamente porque, no sé, Esa es cultura general de la programación. ajá, digamos, usted se mantiene en ese tipo de cosas, lo va a saber porque lo va a saber, aunque usted no lo En- estudie, lo va a saber. Entonces, va a tener un compilado. Ajá, el compilado es el que ocupa compilarse, o sea, ocupa pasarlo de código del que uno lee a binario, por decirlo así, o a un ejecutable. Ok, Y el interpretado es pues nada, usted lo ejecuta en tiempo real, no hace falta interpretarlo. ok, entendido. Bueno, Gila, mientras que se van metiendo las otras personas, vamos a ver esta vaina. Vale. Ok, esta es la tabla de contenidos que vamos a ver en el curso. La semana pasada no empezamos nada más a instalar lo que era el IDE, ¿verdad? Que es esto, un editor de texto, ya sea PyCharm, Atom, que vayan a usar el mismo que tiene Python, ¿verdad? Que es el que dice ahí el IDLE, ¿verdad? De Python. Ujú, Cualquiera de esos. La cuestión es tener uno para poder empezar a trabajar hoy. sí, Hoy vamos a empezar a ver lo que son variables y lo que son los tipos de datos. Pero la idea es que, o sea, yo también intenté comprimirlo todo de la manera más sencilla posible para que fuera O sea poquito, que, pero que fuera conciso, ¿ya? sí, Para que lo entiendan más fácil. Entonces, si se hace muy cortito, podemos ver el siguiente, que el siguiente también es bastante simple. Entonces, vea, estos son todos los temas que vamos a tocar, ¿verdad? Son las variables, los tipos de datos, comentarios y cuestiones de sintaxis, que la sintaxis es como la manera en que se escribe el código. Control de flujo, que son condicionales, loops, que son como bucles, ¿verdad? Que se repiten muchas veces. Funciones y retornos, listas y diccionarios, importaciones y librerías. Aquí en esto de los cuatro OOP Principles es los cuatro principios de programación orientada a objetos, que era lo que habíamos visto con la profe, ¿se acuerda? ujú, sí,
Bueno, pues se los voy a volver a explicar, pero tratando de hacerlo un poco más fácil, ¿verdad? Ok. Y después de eso, de ver estos principios, los vamos a aplicar en una clase y un objeto ya, porque es como también más fácil entenderlo cuando usted lo está aplicando. Entonces, también vamos a ver esto. Y por último, lo que son excepciones. Evidentemente, o sea, ustedes ahorita no saben qué chingados es todo lo que acabo de decir, pero el punto es que van a aprenderlo, nada más para que sepan qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? Luego vamos a usar librerías, que son como unas librerías que ya trae Python instaladas. Va a haber que instalar una que se llama TK-Inter, que es como para interfaces con botoncitos y cosas así, ¿verdad? Y Pygame, que es una ventana que se usa para desarrollo de videojuegos. Entonces vamos a crear un juego chiquitito para aplicar los conceptos que vamos a haber visto. Después vamos a tener 3 proyectos finales. Por el momento son 3, repito, porque en el video creo que lo había dicho. Por el momento Sí. son 3. Puede ser que si se me ocurre uno que esté interesante y que sea que valga la pena, ¿verdad? Que lo hagan, puede ser que lo agregue luego. Pero los 3 por ahorita que tengo amigos, voy a escribir unos cuantos programas y se los voy a mandar a ustedes. Digamos, uno a usted, uno a Cristel y así. O sea, voy a ver si puedo crear uno para cada uno y si no, pues se repite. Pero la idea es que ustedes lo documenten y que, por ejemplo, si hay algo mal escrito, que lo arreglen. O si hay algo que se puede hacer de una manera más eficiente, pues que lo hagan, ¿ya? Y al final yo reviso cómo les quedó el programa y de ver si tienen alguna duda, ¿verdad? O algo por el estilo. Luego, el segundo proyecto va a ser con TK-Inter, con el que le dije los botoncitos y eso, va a ser hacer alguna aplicacioncilla y pues después podemos ver qué se puede hacer. Que esa es una aplicación con ya una interfaz gráfica, que ya tiene como botoncitos y que le sale, no sé, una ventanita ahí extra que le dice tal cosa y así ya. Y de tercero vamos a hacer un juego con Pygame. Eso también, ese como es un poquito más complicado, lo podemos ir haciendo entre todos juntos, ¿ya? Y que ya una vez que esté como la base, que yo les diga, bueno, tal persona va a agarrar ese mismo código del juego y le va a agregar tal cosa, pero eso se lo tiene que agregar usted. O algo por el estilo. Ok, esos van a ser digamos, como los temas que vamos a ver y como los proyectos que vamos a hacer. Igual, digamos, entre tema y tema, puede ser que si el tema, digamos, se da, ¿verdad? Para eso puedo dejarles alguna tareilla por ahí simple o algo así. Para que vayan practicando entre semana y pongan en práctica para que aprendan. Porque es que el problema es que si yo les empiezo a decir, bueno, tal cosa es tal cosa, tal cosa es tal cosa, y al final no practican y no van a aprender porque va a ser de memorizar. Cuando uno ya lo aplica en código de verdad es mucho más fácil aprendérselo. Ok, bueno, Me gustó. sí habían visto lo de los temas, ¿verdad o no? Sí. 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 Ok, todo bien, todo correcto entonces. Bueno, vean, primero hay que entender qué es una variable. Una variable, pues como su nombre dice, varía, puede variar, ¿verdad? Imagínense como una especie de caja. Aquí yo se los pongo, digamos. Es como una caja donde usted tiene un valor y ese valor puede cambiar. Las variables se usan, por ejemplo, para referirse, digamos, más adelante. Ejemplo, usted puede guardar el valor y más adelante en el programa decirle, bueno, ¿cuál era el valor de tal cosa? Entonces usted lo agarra y lo utiliza como usted quiera. Hay tipos de datos que una variable puede contener. Están los números normales, sin decimales, ¿verdad? Que son los integer. Están los float, que son números pero con decimales. Los booleanos son, digamos, son como, ¿se acuerdan cuando el profe estaba explicando lo de 0 y 1? Que es como encendido y apagado nada más, o true o false. En la programación siempre es true o false, verdadero o falso. Están los char, ¿verdad? Que son como solamente un símbolo, o sea, una letra ahí cualquiera. Pero para identificarlo de las demás cosas se utiliza entre comillas. Puede ser ya sea comillas simples o comillas dobles. Y está el string, que son como un montón de chars combinados, o sea, como una palabra ahí en concreto, como
Ejemplo, el char puede ser como una A nada más y que el string sea como hola. Entonces, en hola está la H, la O, la L y la A, que por separado cada uno son chars, que son characters, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, ¿entienden lo que es una variable? Es muy fácil realmente, es como una cajita y usted lo usa para guardar datos nada más. Sí. Ok, voy a poner el PyCharm y les voy a enseñar cómo se ve una variable. Tengan en cuenta que las variables se usan en la programación, o sea, siempre sin las variables, o sea, sería imposible, creo yo. Ok, vean. Ese es el PyCharm, ¿verdad? Ya ustedes, bueno, ya algunos lo habían usado por lo de la profe o con Nitrillo, ¿verdad? La vez pasada, pero en cualquier caso, cualquier editor de texto sirve. Como les dije en el video, lo único que se necesita para saber que un archivo es de Python es nada más que tenga una extensión .py al final. Y después de eso, pues nada más escribir el código. Ok, una variable primero que nada puede tener cualquier nombre que usted quiera para, digamos, para referirse después a ella. Por ejemplo, yo le puedo poner variable 1. Eso va a ser una variable. Para asignarle algo, ¿cómo le asigno yo un valor? Bueno, pues le pongo un igual. Es igual a, y yo le digo qué es lo que le quiero asignar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le quiero asignar un número que sea 22. ¿Okay? Después, más adelante, yo le puedo decir que yo quiero saber qué era el valor de variable 1. Entonces yo le digo variable 1, de nuevo. Y él va a hacer referencia a la variable anterior, a la que se había creado ya antes. Así de fácil. Por ejemplo, vean, si yo le doy acá nada más a ejecutar esto, no da ningún error porque se crea correctamente. Hay un comando que se llama print aquí en Python, que es para nada más imprimir en la consola. Se usa mucho para cuando uno está probando cosas. Entonces vean, primero yo creo acá una variable con el nombre que yo quiera. Le pongo es igual a y lo que el valor que yo quiera también. Entonces después le digo acá que me imprima el variable, ¿verdad? Que se sabe que variable, el último valor que se le asignó fue 22. Entonces aquí me lo imprimen, vea. Entonces, digamos, usted puede guardar así datos. Por ejemplo, yo puedo tener otra variable. Variable 2. Que esta vez va a ser igual a, no sé, 80, otro número, 80.0. Esta vez, la diferencia es que este valor de acá, como no tiene decimales, se maneja como un integer, que fue lo que vimos aquí arriba, ¿verdad? El integer no tiene decimales. En la programación es diferente un número con decimales que un número sin decimales. El otro lo maneja como tiene, aunque sea igual .0, igual el hecho de tener ese decimal, él lo agarra como un float. El float significa como flotante, o sea que está flotando ahí entre dos números, ¿verdad? Básicamente. Entonces yo le puedo decir, bueno, imprímame variable 1 y después le digo de nuevo que me imprima variable 2. Aquí me lo imprime 2280. ¿Qué pasa si por ejemplo yo quiero crear una variable que vaya a ser la combinación de las dos anteriores? Que sea variable 1 más variable 2. Ok, como las dos variables contienen números, aunque son de diferentes tipos de números, ¿verdad? Uno es integer y el otro float, usted los puede sumar porque igual son números. Entonces yo voy a crear acá una variable 3 y le digo que va a ser igual a la suma de los dos anteriores. Entonces yo le digo, bueno, print variable 3. Aquí me da 102. Pero vean que aquí me agregó el punto 0. ¿Okay? Como usted le está agregando ese decimal, o sea, usted te está sumando un número sin decimal con otro con decimal, él agarra y guarda el decimal también.
ya lo convierte a float. Entonces, los tipos de datos son así, están el número normal, ¿verdad? Que es así. Está el número float, que es con decimales. Está el char, que es así, entre comillas, una sola letra, o un símbolo puede ser. Vamos a poner acá otro que va a ser, no sé, un signo de pregunta. Esto es un char, vea, solamente es uno. Y puede ser ya sea entre comillas dobles o puede ser entre comillas simples. Pero ¿sabe por qué no son las comillas? Acá. H. Sí, me pregunta. Ok. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Como solamente es una letra o un simbolito, lo toma como char. Un char es nada más un carácter. Y el string es lo mismo, pero varios al mismo tiempo. Es ejemplo, una palabra, hola. Ya que aquí hay varias letras. Ese es un char. Este otro también es un char, la L. ¿Ya? Entonces la string, que string significa cadena en inglés, es como una cadena de varios chars. Se puede poner también así, con comillas dobles o con comillas simples. Cualquiera de las dos funciona. Luego vamos a tener lo que son los booleanos, que es true o false. Bueno, bien escrito. Y vamos a tener, ¿qué más? Vamos a ver. Booleano, char y string. Sí, esos son los tipos de datos que se usan siempre en la programación. Número con decimal, los char, que son solamente un simbolito o una letra, las strings, que son como combinados, o sea, varios chars combinados, y true y false. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted quiere crear una variable? Vamos a reducir el variable solamente a var. Vamos a ponerle var3. Va a ser igual a un string, que es texto, ¿ok? Recuerden que vamos a poner, por ejemplo, si yo le pongo, digamos, ok, recuerden que el print es para imprimir en la consola, ¿verdad? En la de acá abajo. ¿Qué pasa si yo le pongo print, hola, así sin nada? Yo le voy a dar y me va a dar un error. Vean que cuando siempre sale un error, acá siempre les dice qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, les dicen, bueno, en el archivo tal, en la línea 4, pues aquí vemos que en la línea 4 dice que el error es que el name hola, o sea, el nombre hola, no está definido. ¿Qué significa eso? Que acá, como no está con comillas, él cree que es el nombre de una variable. Ya, entonces él dice, esta variable no existe, ¿cómo voy a imprimir? La verdad, entonces da un error. Esa es la diferencia de un string o un char a el nombre sin... Hijo de puta, que no me deja poner las comillas. Al nombre sin... ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando usted no le pone comillas, él asume que es el nombre de una variable. Entonces le va a dar un error si no existe. Es importante tener en cuenta que cuando se quiere usar texto, se tiene que poner las comillas, ¿verdad? Para hacer referencia a que es un string o un char. Yo casi lo imprimo, ahora sí me va a ejecutar bien, ¿ven? Lo imprime como si fuera texto, ¿ya? Por ejemplo, yo también podría asignar este mismo valor a otra variable. Lo voy a cortar nada más. Ok, variable 3 es igual a hola. Le digo que me imprima var3. Me lo imprime igual. ¿Qué pasa si yo le digo que me imprima variable 3 más de nuevo variable 3? Ok, acá estoy usando varias veces la misma variable. Eso se puede, por ejemplo, se puede hacer operaciones entre la misma variable. Como es texto, lo que va a hacer es como sumar esto más el otro pedazo de texto, ¿ya? Vean que acá pone nada más hola, hola. ¿Ven bien esto? ¿No se ve muy pixelado? No sé, súper bien. Ok, hasta el momento van entendiendo.
Sí. Ok, a ver, Gila, ¿para qué se usa una variable? O explíqueme lo que es una variable. Es Así, como una, resumidamente. es como una cajita donde podemos meter varias cositas. Ok, diferentes tipos de datos. Ujú. Chris, ¿qué tipos de datos hay? A ver, los que se acuerde. No tiene que Char, decírmelos todos. char, string, float Ajá. y int. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un char y un int? Digo, entre un char y un Um, string. el char es solo como un carácter y el string son varios, como una frase o una palabra o algo así. Ok. A ver, ¿qué más? Toño, ¿cuál es la diferencia entre un float y un int? Que el int es el integer, ¿verdad? Sí, que el integer es un número entero, sin decimales, Ajá. y el float es con decimales. Exactamente. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Porque eso se pasa usando siempre, 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 siempre. Ok, vamos a poner ejemplos. Ya vimos que se pueden hacer operaciones, digamos. Usted puede poner, digamos, un int más un float y da un resultado. Ok, vimos que puede ser, digamos, una operación o entre un int y entre un float. Se puede perfectamente. Pero le agrega el decimal, ¿verdad? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Porque hay veces que uno no quiere que tenga decimal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo que le sume un número a un texto? Vamos a ver qué pasa. Da un error. ¿Por qué? Porque pues de ahí usted no le puede agregar un número a una a un texto. Se maneja de una forma diferente. Pero por ejemplo vimos que usted sí puede hacer, digamos, una suma entre texto y texto. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted, digamos, a huevo necesita agregarle ese número al texto, por ejemplo? Bueno, pues aquí vienen unas funciones, digamos, otros comandos que además del print, el print téngalo siempre en cuenta porque es como para estar imprimiendo acá y estar viendo. Hay otros que son el int, el float, creo que el bol, ¿sí? Y el string. Así, str. Str es de string, ¿verdad? Pero resumido. El bol es de booleano, pero también resumido. Y int también es integer, pero resumido. Ok. Estos comandos sirven para convertir un tipo de valor a otro tipo de valor. Por ejemplo, digamos que yo quería convertir vamos a usar el str convierte a texto, a string. Entonces, por ejemplo, yo le digo que me convierta, vamos a ponerlo acá, int str, o sea, convirtiendo a string a variable 1. Acá en la consola se ve igual, como si fuera lo mismo, ¿verdad? Pero realmente no lo es, realmente lo está manejando como si fuera texto. Podemos verlo, por ejemplo, si yo le digo var3, que es esta de acá de Lola, más str variable 1, que sería 22, ¿verdad? Pero como texto, esta vez por esto, ¿verdad? Lo vamos a imprimir a ver qué pasa. Vean que ahora sí deja. ¿Por qué? Porque lo maneja como texto, ¿ya? ¿Qué pasa si volvemos a imprimir esto, pero sin el str? Dijimos que el str lo convierte, ¿verdad? Lo convierte a texto. Entonces, uno pensando de manera un poco lógica, uno diría, bueno, y si ya lo convirtió en texto, la próxima vez que yo lo use ya sería también como texto, ¿no? Pues no. Ok, imprime esto que hasta acá estaba bien y después me dice error en la línea 5. Ok, solamente se pueden concatenar. Concatenar es cuando usted une dos strings, o sea, dos cadenas nada más. Eso es nada más. Concatenar, unir. Concatenar es unir dos cadenas. De hecho, yo no sé, pero a mí concatenar me suena como concatenar, me suena como a cadena, entonces no sé. Concatenar es unir dos cadenas, simple y sencillamente. Vean que acá me dice que no se puede. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta conversión fue nada más temporal. Usted no la guardó en ningún lado.
vean que el valor sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera guardar esto como un texto? Ahora sí, ya no lo quiero más como número, sino que de ahora en adelante lo quiero como texto. Bueno, pues entonces le puedo volver a asignar el valor. Le digo, variable 1, que ya aquí arriba lo teníamos como 22, ¿verdad? El valor a partir de acá es 22. Pero yo después le vuelvo a decir, bueno, variable 1, usted ahora no va a ser 22, sino que va a ser lo que resulta de convertir a variable 1, al viejo variable 1 en string. No sé si me entienden esto. ¿Puede volver a explicarlo o no? Ok, vean. Recuerden que la variable puede cambiar. Sí, ok, bueno, la variable puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? O sea, acá nosotros le estamos volviendo a decir que tenga otro valor nuevo. Pero estamos usando la variable que se llama igual que antes habíamos hecho. Entonces, no se refiere al nuevo valor, sino al valor viejo, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me entienden eso? Ok, entonces sería la variable 1 que va a ser igual al valor de la variable 1 vieja, pero en texto. Gila, imagínese esto. Es como si ahorita mismo usted dijera nada más esto. Usted te está diciéndole, bueno, ¿cuál es el valor de variable 1? Pues este de acá, que es el que anteriormente estaba. Y ahora yo vuelvo a crear otra variable que se llama igual. Entonces como que va a sobreescribirlo, pero hasta, digamos, aquí hasta el momento no se ha creado, digamos, aún en esta línea no se ha creado. Usted acá la va a crear, pero todavía no se ha creado, todavía no existe. Entonces esta de acá todavía sigue existiendo como la anterior. ¿Ya? Es hasta acá, hasta la siguiente, digamos, hasta la siguiente línea a partir de acá que ya cambia. Entonces, digamos, con el str le dijimos que la convirtiera a texto. Y después eso que nos resultó lo vamos a guardar de nuevo en variable 1. ¿Ya? Entonces vean, vamos a poner acá print variable 2 más no era variable 3. Variable 3 más variable 1. Ok, Chris, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que va a funcionar o que no va a funcionar? Se supone que sí, ¿Por qué se supone que sí? porque ya cambió el valor de variable 1 a string, entonces está concatenando dos strings. Ah, exactamente, vamos a ver si es cierto. Bien. ¿Ya? Aquí se concatenó, aquí se juntaron. ¿Qué pasa si yo ahora, después de haber impreso esto, quiero que vuelva a ser un número? ¿Cómo es? Dice, este programador está bien pendejo, ¿verdad? ¿Para qué quiere convertirlo y convertirlo a cada rato? Pero bueno, está bien, no importa, vamos a hacerlo para probar, con fines educativos. Variable 1 ahora se va a convertir de nuevo a int, con este comando de int, ¿verdad? Y nada más le doy el valor que antes era el que estábamos usando antes, de variable 1. Y volvemos a intentar el print a ver si funciona. Lo ejecutamos y no funciona. Ok, acá imprimió esta línea de acá que era donde estaba bien, ¿verdad? Porque acá todavía estaba en str, ¿a qué lo convertimos? Pero después lo volvimos a convertir a int y volvimos a intentarlo, entonces falló. Entonces vemos que nosotros podemos convertir ciertos valores en otros, digamos, en otros tipos de datos. Por ejemplo, si yo tengo, igual funciona por ejemplo con si yo lo quiero convertir a texto, puedo usar el str, es de string, ¿verdad? Pero resumido. O qué pasa si yo quiero convertir vamos, caso contrario, vamos a intentar algo diferente. ¿Qué pasa si yo quiero convertir texto a un número? ¿Qué va a pasar? ¿Qué resulta? ¿Y usted cómo convierte? O sea, ¿qué número es hola? Eso no tiene sentido, digamos. Igual para la computadora, entonces digamos, le vamos a decir print int, o sea, convirtiendo algo en un int, ¿verdad?
Y lo que tenemos acá sería el var3, que es un texto. Entonces yo acá le estoy diciendo, bueno, imprima lo que resulta de convertir esto a un int, donde lo que estamos convirtiendo es hola realmente. Acá está, ¿verdad? Ok, Hillary, ¿usted qué cree que va a pasar? Puede que funcione tal vez. Bueno, y si funciona, ¿usted qué cree que qué cree que va a ser el resultado? O sea, ¿qué cree que va a imprimir? Va a imprimir algún número porque le está poniendo que le está dando el int. Que lo estamos convirtiendo, pero ¿usted cómo convierte? ¿Sí? ¿Sí esta vaina? Ah, ya se convirtió. Sí. Usted está convirtiendo texto en un número. Eso, usted acá le está diciendo a la computadora, imprima, conviértame hola en un número. ¿Usted qué cree que va a convertir en qué número lo va a convertir la compu? Ay, bueno, es que eso no tiene mucho sentido. Por eso no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo para ver que tampoco para la compu tiene sentido. No se puede tampoco, usted no puede convertir un string en un base 10, que es un int, ¿verdad? Que es un número normal. Entonces, hay algunos tipos de datos que sí se pueden. Por ejemplo, usted puede convertir un número a un string. O si, por ejemplo, un string contiene números, por ejemplo, un 80, bueno, vamos a poner otro número, vamos a poner 18. Si yo tengo un string que tiene 18, bueno, yo le digo, bueno, Hillary, conviértame 18 a número. ¿Qué número me va a resultar? Pues 18, puesto que si sabemos que 18 es un número. Ya, entonces si lo ejecutamos, aquí sí me resulta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un string y lo queremos convertir en a número, no se va a poder siempre, solamente si lo que contiene dentro nada más son números, ¿verdad? Porque es imposible que usted diga que lo convierte una palabra y todo random en un número. Si lo que tiene dentro son números, y pues sí puede convertirlo. Por ejemplo, también usted puede convertir un número a un string. Eso sí se puede hacer en cualquier momento. ¿Qué más? A ver. Ok, el bol usualmente, es más, yo en la perra vida lo he usado, así que no se los voy a explicar. Pero lo que hace es lo mismo, lo convierte en booleano. Entonces ya podemos utilizar esto, podemos convertir ya sea de un string a un float si tiene números, nada más números. Podemos convertir un int a un string si tiene, bueno, pues se puede convertir y ya. Y un float también se puede convertir a un texto. Entonces, esto es básicamente los tipos de datos y las variables. ¿Hasta el momento entienden más o menos? Sí. Sí, Nada tengo más una que pregunta. Tengo una. Bueno, Ok, ¿cuál? Primero, Kriste, que fue la primera que escuché. ¿Se puede convertir un float en int? Sí, por supuesto que sí, porque siguen siendo números. Es más, vea, vamos a hacerlo acá. Vamos a convertir variable 2, ¿verdad? Que es un 80.0, que es float, a int. Entonces yo digo int de variable 2. Sí. Y lo vamos a imprimir, ¿verdad? Vea que en efecto le quita los decimales. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tener la cantidad de decimales que yo quiera, que si yo lo que ocupo nada más es este número, entonces yo lo convierto a int y me va a dar ese número siempre. Es más, vea, aquí lo vuelvo a cerrar. O sea, acá. Lo ejecuto de nuevo para que vean. Sea la cantidad de decimales que tiene, me lo va a convertir a int. Creo que inclusive esto ni siquiera lo redondea. Si por ejemplo usted puede tener acá el 9, que sea el decimal que usted tenga, lo convierte o sea, le quita todos los decimales que tenga. No lo redondea, se los quita de viaje. Ya, aquí lo volvemos a ejecutar para que vean. Ok, eso le iba a preguntar, que si se quitaban o sí. se redondeaban. Sí, ok, eso es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, es un detalle. No lo redondea, lo convierte o sea, le elimina los decimales. Se los elimina, exacto, no los redondea, sino que los elimina de viaje. Ya, por ejemplo, si usted tiene un int, digamos que tenemos el 22 y lo queremos convertir a float, vamos a poner aquí var 1, que es 22, lo convertimos a float.
Y pues, ¿qué va a pasar? Que nada más le va a agregar un 0, porque nada más eso se ocupa para convertirlo a float. Ya. Toño, ¿qué pregunta tenía usted? Más cosa curiosidad que pregunta. ¿Cuál? Si convertís en string la palabra 18, la convertirá en 0. ¿Cómo? O sea, si yo tengo un string y la convierto a Con la int. palabra, pero con la palabra, o sea, la palabra de un número, ejemplo 18. Así, vea. Ajá. Bueno, No, pegado, 18. 18. 18. bueno, pues vamos a ver, Toñín. Bueno, aquí sería int var 3. No lo convierte. Bueno. ¿Por qué? Porque aquí el lenguaje de programación no reconoce palabras. O sea, vamos a lo mismo. Realmente un string es texto. Las computadoras no entienden texto. Cuando usted le dice, por ejemplo, usted tiene acá un número dentro de esto, de la computadora trata y pues efectivamente es como si le quitara estas comillas. Y ve, bueno, dice, bueno, esto sí es un número, esto yo lo puedo utilizar como número, entonces la compu se lo deja. Pero hágale usted, quítele los decimales las comillas a 18 así, y la compu se los quita. Y va a decir, what the fuck, bro, no entendí ni madres. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Es algo un poco de lógica realmente, si usted se pone a pensarlo, usted piense como si usted fuese el que lo fuera a convertir, mano, ¿cómo convierto una palabra a un número? Pues, no tengo idea yo, o sea, imposible. Pero ¿cómo convierto, por ejemplo, un número a una palabra? Pues eso sí se puede, nada más le agrego las comillitas. Hasta el momento eso es prácticamente el módulo 1, entender qué es una variable, los tipos de datos que ya acá los vimos, que son el string, que es varios chars, ¿verdad? El char que es nada más uno. Recuerden siempre es entre comillas estos dos, porque si no los toma como el nombre de una variable. El float y el integer, que es con decimal y sin decimal. Y el booleano, que hasta ahorita no lo hemos visto, ¿verdad? Pero el booleano realmente así no tiene mucha gracia explicarlo, porque el booleano pues nada más es true o false y no se puede hacer nada más. O sea, bueno, vamos por hacer un experimento. ¿Qué pasa si usted convierte true? Bueno, primero vamos a imprimir así nada más true para ver qué resulta, ¿verdad? Ok, nos imprime true. Evidentemente va a ser lo mismo con false. También imprime false. ¿Qué pasa si uno convierte esto a un int, por ejemplo? Hilary, ¿usted qué cree que pase? No Nada. Porque igual. Ok, Chris, ¿usted qué cree que pase? Puede dar un 0. 0, ¿cree usted que va a ser? Sí, yo creo que sí, no sé. Ok, Toño, usted cree que no, vamos a ver si Chris la pega. ¿Vean? Caca. Ok, hablamos. Recuérdense de que el profe estaba hablando, o sea, binario es true o false. 0 o 1. Es lo mismo. Sí. Okay. Sí, ¿Qué pasa si usted convierte true a ¿qué? A ver, Toño. Va a dar 1. A ver, yo pensé que no lo iba a poner porque realmente lo de true o false no es un sistema decimal, es un sistema binario. Por eso digo, no tiene sentido poner el INT, pero pues bueno, sí, en efecto no tiene mucho sentido, pero es que si usted se pone a pensarlo en el sentido binario, que es literalmente es true o false, o sea, 0 y 1, o sea, encendido y apagado, cualquiera de las maneras que usted quiera decirlo, sí se podría convertir, porque ¿cómo convierte usted 0 a un número? Y pues sigue siendo 0, pero esta vez ya no en binario, sino en decimal. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa si uno convierte true, por ejemplo. 1. Va a ser 1. ¿Vieron? Eso es binario prácticamente. True es cierto o es 1
Y false es 0. Ok. Luego, hasta el momento todo claro. Yes. Sí. Vamos a empezar a ver lo que... Bueno, es que vamos a ver cómo está el plan. Vamos a ver. Ok, ya vimos lo que son variables y tipos de datos. Realmente eso es algo muy simple. Ok, ahora vamos a ver lo que son los comentarios y cuestiones de sintaxis. Ok. Primero les voy a explicar qué es la sintaxis. Y la sintaxis es cómo se escribe en el lenguaje de programación una función, por ejemplo, o sea, un comando o algo así. Por ejemplo, vean que acá en Python, true se escribe estrictamente con una T mayúscula, igual con false. Ven, digamos, si yo aquí nada más pongo true, si, vamos a ver, vamos a experimentarlo también. Si yo le digo true, no me da ningún error. Si yo le digo, por ejemplo, print true, que es para imprimirlo acá, pues me sale true, ¿verdad? Que es el valor booleano. Pero ¿qué pasa si yo lo hago con minúscula? Vamos a ver. Ok, Hillary, dígame qué es lo que está pasando acá en este error. ¿Qué es lo que dice ese error? Que no está definido. Exactamente, está intentando tomarlo como una variable. ¿Ya? Entonces, vean que cuando, igual digamos, por ejemplo, vean con print. Print es una función. Si yo lo doy así sin nada, él pues nada más no imprime nada. Nada más deja una línea en blanco. ¿Qué pasa si yo pongo varios? Vean. Vean que acá nada más hay dos espacios, ¿verdad? Si yo pongo varios va a dejar más espacio, pues, porque es un espacio por cada uno de estos, en blanco. ¿Qué pasa si yo print lo pongo con una P mayúscula? Me da un error. ¿Por qué? Porque print es diferente que print minúscula. ¿Ya? Entonces podemos ver que es sensitivo a las mayúsculas, por decirlo así. Es diferente una cosa en mayúscula que una en minúscula. Es sensible a las mayúsculas. Ajá, entonces, tengan eso en cuenta porque, por ejemplo, a la hora de escribir un comando que es propiamente de Python, si se comen una mayúscula o algo así, entonces pues les va a dar un error porque no se refiere a lo mismo. Ok, sintaxis es la manera de escribirlo, o sea, como se escribe en el lenguaje prácticamente y la manera de usarlo. Entonces, hay muchos lenguajes de programación donde true se escribe así con minúscula. Por ejemplo, si no me equivoco en C, en C++ se escribe así nada más. Ya en Python es diferente, es con mayúscula pues. Igual false es con mayúscula. No se puede escribir así, tiene que ser con mayúscula. Ok. Luego, otra cuestión de sintaxis, que es esta cuestión de cómo se escribe el código y esto, ¿verdad? Que dijimos que una variable nosotros le podemos poner el nombre que usted quiera. Pero ¿qué pasa si usted está haciendo papas? Papas va a ser igual a, no sé, hola. Y después hago otra variable que va a ser, no sé. No, vamos a poner, dígame una palabra ahí random. Alguno de los tres. Agüita. Agüita. Agüita va a ser igual a la fecha, a una fecha importante, 1900, no sé, 57, me la acabo de inventar realmente, ¿verdad? Pero digamos que hipotéticamente es una fecha importante. Y que acá en otra variable que se va a llamar patas, yo le voy a tener la edad de un usuario, que va a ser 18 años. Y entonces acá yo voy a hacer un proceso que es print. Print, papas, agüita y patas. Esto ahorita lo podemos entender porque podemos ver acá esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si por ejemplo es un archivo como este? Vean. Vamos a enseñarles acá uno que es un poco más complejo. Python.
Vean, esto es otro editor de texto cualquiera, ¿verdad? Vean, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta cantidad de líneas de código? Es una exageración. ¿Y qué pasa si ya usted acá, cuando va muy avanzado, ocupa referirse? ¡Ay! Joder, ¿cómo era el nombre de la variable que se refería a la edad del usuario? Era agüita. ¿Quién se acuerda cuál era? ¿Cuál de los tres se acuerda cuál era el que se refería a la edad del usuario? 18. Atas. Patas. Bueno, vamos a dar acá. Patas, bueno, sí. Pero ¿qué pasa si tenemos 50 variables? Y que todas las tenemos nombres así, ¿y cuál va a ser cuál? Es muy difícil, entonces... A ver, sí, técnicamente se le puede poner el nombre que uno quiera. Pero no tendría mucho sentido ponerle un nombre todo random. Entonces, por ejemplo, usted intenta ponerle un nombre que sea como representativo, o sea, que explique lo que está guardando. Por ejemplo, yo acá le pongo edad, usuario. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque si yo acá le pongo una mayúscula, recordemos que esto no va a ser lo mismo que esto, porque eso está en minúscula, es totalmente diferente. Ok, entonces lo ideal siempre es evitar mayúsculas o espacios. Bueno, a ver, lo sigo poniendo con mayúsculas, que terco. Okay. Entonces digamos, ya a la hora de tener un programa muy largo, yo ya tengo una variable que se llama edad de usuario. Entonces yo ya sé que ahí siempre voy a guardar la edad de usuario, no una variable que se llame agüita que guarde sepa judas que, ¿verdad? Entonces esto es importante porque muchas veces, joder, ya ahorita se vuelve a cerrar, en 10 minutos se cierra de nuevo la reunión, por si acaso. Hay que tratar de que los nombres de las variables sean explicativos, ¿verdad? Para que después sea más fácil uno saber qué estaba haciendo antes. Luego, como les digo, tener en cuenta, por ejemplo, lo de las mayúsculas. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo edad, usuario, así, con espacio? Vean, incluso acá me lo está pintando de rojo, es porque me va a dar un error. Yo después le digo print edad, usuario. A ver, Toño, ¿usted qué cree que va a pasar? Pues va a dar un error. Nos va a detectar como variables distintas. Exactamente. Los detecta como variables totalmente diferentes. Bueno, aquí en primer lugar hasta me da un error acá nada más asignándolo. Ejemplo, yo podría poner esto así, con una coma. Bueno, acá, como son dos variables distintas, yo le puedo poner acá que me imprima primero esto y después esto. ¿Ok? Pero acá estamos asignando dos variables al mismo tiempo. Entonces te ocupa poner dos valores al mismo tiempo. ¿Ya? Ok, entonces primero yo le asigno a edad 18 Qué cool. y le asigno a usuario el 25. ¿Ya? Entonces yo le digo primero, además vamos a imprimir solamente edad, por ejemplo, que va a ser el 18 de acá. Imprime nada más el 18. Entonces, vean cómo cambia con las mayúsculas, hay que tener cuidado. Con los espacios, hay que tener cuidado. Y tratar de no usar pues nombres de variables tontos, ¿verdad? Para que no después sea un poco más fácil entender lo que uno estaba haciendo. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, los comentarios. Los comentarios se escriben un numeral y se escribe acá, tal, lo que usted quiera. Esto el programa no lo cuenta, eso es como solamente para el humano, ¿ya? Realmente el programa se salta esto, entonces por ejemplo yo le puedo poner hola compañeritos y lo ejecuto y pues no va a pasar nada. Igual yo podría intentar incluso asignar acá una variable 1 es igual a y después le digo print var 1. Lo ejecuto, me da un error. ¿Por qué? Porque bueno, dice que, ¿qué dice acá, Chris? Que no está definido. Exacto, dice que este nombre no estaba definido como una variable. Significa que esto de acá no lo contó. Entonces, bueno, ¿para qué puede servir un comentario? Se podrán preguntar.
Bueno, pues un comentario puede servir, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo que yo tenía acá. Es un código muy grande. Es difícil. Opa. Es difícil después usted, digamos, si es algo muy complejo, decir, bueno, ¿qué hacía esto? Y yo no me acuerdo. Entonces nada más usted le pone por acá un comentario que dice, esta función, hace tal cosa. ¿Ya? Y el programa esto no lo va a contar. Solamente lo van a ver los humanos que lo estén leyendo prácticamente. Entonces, los comentarios pueden servir como para dejar notas para uno, ¿ya? Entonces usted puede decir, bueno, esta cosa de acá está funcionando de tal manera o hace tal cosa. O, por ejemplo, puede poner unos comentarios diciendo, bueno, me falta hacer tal cosa y tal cosa para la próxima vez que me ponga a hacer esto, ¿ya? Entonces es como para dejar nota los comentarios, es para dejar un comentario nada más. Existe, digamos, vean que este comentario nada más cuenta por una línea. Si yo quisiera seguir haciendo otro comentario, tendría que poner otra línea. ¿Ven? Existen los comentarios en múltiples líneas. Ahorita mismo no estoy muy seguro cómo era que le ponía. Yo quiero comenzar. No. Yo quiero con algo así. Nada. Bueno, la verdad te estoy bateando. No me acuerdo muy bien cómo eran los comentarios en varias líneas, pero es muy fácil, vean esto. Les voy a enseñar un truco que ustedes como programadores los pueden utilizar siempre que quieran. A que no adivinan cuál va a ser. No sé. Hilary, a ver, ¿cuál va a ser el truco que voy a utilizar para saber cómo se escribía eso que no me acuerdo? Tap. ¿Cuál? No sé. No sabe. A ver, Chris, usted. Ay, No sé, lo único que se me ocurre es tab, como dijo Gila. Sí, tap. No. Acá no funciona el tab como allá en el otro que estamos viendo con el profe. Yo tab, acá no, tab el es tab para es- intentar. Tab es para dejar espacios. Ah, Luego sí, vamos sí. a ver por qué. Porque tab se usa acá en la programación para algo diferente. Les voy a enseñar un truco que es muy útil y muchos programadores lo usan. Es más, cualquier persona lo puede usar. ¿Saben cómo se llama? Google. internet. Google.com. Increíble. Y a que no me adivinan, esto es totalmente válido. ¿Por qué? Porque por eso es, o sea, ¿cómo se supone que alguien aprenda a usar algo que yo cree si yo no le digo, bueno, de qué manera se puede usar? Bueno, pues Python tiene librerías, librerías no, documentación de cómo se usa. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, línea, o sea, un comentario de varias líneas. Ah, bueno, aquí me dice, multiple line comment in Python. Y aquí podemos verlo. Tengan de verdad en cuenta que buscar en Google es totalmente válido si uno no se acuerda de algo. Lo que no es válido es que usted te encuentre por acá un código y lo copie y lo pegue. Ah, ven, qué raro, yo sí lo estaba poniendo así. No, creo que lo pusiste Ah, al no. revés. O sea, pusiste primero el. ¿Será? Creo. Bueno. Vamos a intentarlo con el chunchillo este que vimos. Así y el otro así. Bueno. ¿Será? A ver. No, qué raro, no me está sirviendo, pero... Rara la vaina. Antes esto se podía, pero yo creo que fue que lo actualizaron y ya no se puede. En cualquier caso, bueno, les voy a contar, existe otro tipo de string diferente, pero este respeta, por ejemplo, yo puedo tener este string acá normal, ¿verdad? Así en... Nada más pongo acá tal cosa, no sé. Vamos a poner var1 es igual a tal. Eso se guarda como un string. ¿Qué pasa si yo le pongo esto así? Vean que acá hay, bueno, acá me lo pone como dos strings por separado, realmente no debería. Digamos, yo lo quiero que sea así. Luego quiero que sea así. Ok, en primer lugar, como está en diferentes líneas, esto me va a dar un error. Porque este de acá no está finalizándose, ¿verdad?
Pero existe un tipo de string, como es como un string especial ahí que no en todos los lenguajes de programación existe, que es con 3 chunchitos así, 3 de cada lado, 3 comillas dobles. No puede ser con las simples, tiene que ser con las dobles. Que sí respeta los, digamos, acá, por ejemplo, yo le puedo poner así, no sé, así. Ok, esto lo va a tomar como un comentario también. Yo lo puedo acá poner. Vean que no da ningún error, no ejecuta nada. Pero yo también podría utilizarlo como un string, vean. var1 es igual a 1, 2, 3, hola, hola, pero en otra línea, etcétera. Y lo imprimo. Bueno, lo imprimo, dije. Lo imprimo. Vean que acá lo toma como con las divisiones de líneas también, por ejemplo, ya. Igual si yo le pongo acá en esta línea un poco más de espacio, y no sé, así, él me lo va a imprimir así también, ¿ya? Entonces esto se puede utilizar tanto como un string con ese tipo de formato especial o también como un comentario. De hecho muchas veces se usa como un comentario en varias líneas, entonces se ahorra el tener que estar poniendo un montón de chuchitos de estos, ¿verdad? Entonces se ahorra eso, nada más poner los 3 chunchitos y usted puede escribir la cantidad de líneas que usted quiera. Ok. Y a ver, ¿qué más? Realmente hasta ahorita eso es como lo más básico que les puedo enseñar sobre variables y tipos de datos. Ok, bueno, a ver, Toño, ¿qué es una variable? Podríamos decir que es una cajita donde se guardan datos. Ok. ¿Qué tipos de datos se pueden guardar, Chris? Yo escuché ¿Qué? ¿Qué tipos de datos se pueden guardar en una variable? de números y letras y o sea, int, string, char, Ok. boolean. A ver, Hillary, ¿cómo se escribe un comentario? O bueno, ¿para qué puede ser un comentario? Por ejemplo, dígame una función que usted le haría un comentario a un programa. Comentario se puede poner mediante el número de, bueno, mediante el signo de número, y es como para poner líneas y poder ver algo sin que el programa lo... Ah, exacto, es como para dejar comentarios, o sea, lo mismo lo dice, es como un comentario para el desarrollador, para el programador. A ver, ¿qué otro tipo de tips, verdad, o cosas que ustedes tendrían en cuenta en un programa? ¿Qué otros tips me darían de sintaxis? Bueno, en primer lugar, a ver, Chris, de nuevo, ¿qué es sintaxis? Es como, ay, no sé cómo decirlo, es que es como las reglas que hay que tener para que el Python entienda qué le estamos diciendo, o sea, es como... Exactamente, eso es, literalmente eso es. Ok, entonces, ¿qué otros tipos de tips me darían a mí, digamos que yo no sé nada, a la hora, por ejemplo, de crear una variable o cosas así? Tener cuidado cuando uno pone las comillas, Ok, ¿por qué tener cuidado con las comillas? pero si no lo toma como un texto normal o no lo toma como variable. Ok, ¿cuándo lo toma como variable y cuándo no? Lo toma como variable cuando está entre comillas. No, más bien al revés. Recuerde, el string es entre comillas, siempre. Ok. O sea, el texto siempre es El entre string comillas. es para volver al texto. Ajá. Ok. A ver, ¿qué otro tip me darían para no cometer, digamos, errores así como que se diga, bueno, funcionan, pero no de la mejor manera? Tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Ajá. Ok. ¿Qué más, Toño? Tener cuidado. Con los espacios también. ¿Qué otro tip que no me están diciendo, pero es importantillo? Saber que tapes no es una opción para
Exactamente. O sea, técnicamente sí es una opción, pero, o sea, como que algo no cuadra, ¿verdad? O sea, no, Pero- no es la mejor de todas. No. Poner buenos nombres a las variables, ¿no? Ah, poner nombres que sean significativos, nombres que usted diga, man, yo sé qué hace esta variable. Ojo, otro detalle, ¿verdad? En cuanto a eso, usted puede ponerle nombre de usuario al que le pedí la edad. Ese nombre de variable está bien. Es igual a 18. Wow. Sí, está bien, pero Sí. mano, o sea, y digamos, es muy explicativo, digamos, lo que el nombre es muy explicativo como tal. Pero, o sea, tener que escribir eso a cada rato, compa, yo digo que no es nada fácil, ¿verdad? No, hombre, bueno, aquí es porque me da recomendación y yo nada más le doy enter, pero ¿qué tal si yo estoy en un editor de texto en el que no? Y tengo que escribir toda esa madre. Nombre de usuario. Luego se equivoca una letra y le da. Exactamente, entonces para esa gracia nada más pongo nombre de usuario. Datos. E inclusive se puede resumir más a nombre de usuario. Ujú. No, está malo. ¿Por qué malo? La edad, no el nombre. Ah, bueno, Sí, bueno, pero esos son detalles ya de que el profesor está pendejo, ¿verdad? Edad de usuario. Así de simple. Entonces, técnicamente se puede poner uno muy explicativo, bien largo, ¿verdad? Que usted diga, bueno, me está explicando, me está dando toda la historia, ¿verdad? De por qué le puso esto. Pero, o sea, también vamos, o sea, usted no va a estar copiando ese nombre gigantesco a cada rato. Pues bueno, eso también es algo a tener en cuenta. Cuando usted hace una variable, que tenga un nombre cortito, ojalá, y que sea significativo. Entonces, por hoy, eso sería de lo que yo les podría explicar. Realmente, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, pero realmente es bastante facilillo lo que hasta el momento se ve. Pero como voy a tener más en cuenta, así como. Yo, bueno, no les voy a apuntar las cositas. ¿Quién, yo o ustedes? Pero todo súper bien. No, yo. Ah, ok. Yo. Igual, Gila, vea, una cosa para que tengan en cuenta, o sea, yo les voy a estar preguntando a cada rato, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, yo sé que ahorita lo que les expliqué, yo les pude haber puesto a hacer variables a ustedes, pero bueno, vamos, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es algo muy fácil de entender. Y ahorita, Por ejemplo, la próxima clase vamos a ver control de flujo. Control de flujo sí los puedo poner a escribir algún código sencillito. ¿Ya? Sí. Pero igual yo les voy a estar preguntando en cada clase conceptos que ya tienen que ir manejando, como por ejemplo, a ver, Toño, usted ya lo maneja más que nada, usted se acuerda, sin decírmelo, usted se acuerda bien lo que es un lenguaje interpretado y el que es compilado, ¿verdad? sí, Ok, bueno, Toño se acuerda porque ya le he preguntado un chingo de veces. Hillary, ¿usted se acuerda? Me acuerdo que uno era mediante un código que pedía, como como C++, y el otro, es que no me acuerdo, no sé cómo diferenciarlos, pero el otro no es directo. Ok, Chris, ¿usted vio el video? ¿Usted sabe cómo diferenciarlos o no? No. No. Bueno, entonces se los explico de nuevo. Ejemplo, estas van a ser las dinámicas, o sea, yo les pregunto, bueno, tal persona es tal cosa, explíquemelo de nuevo, a ver, si se acuerdan. Y si no se acuerda, entonces pues se los vuelvo a explicar rápidamente. Ok, un lenguaje compilado es como C++. Eso de C++ da igual, hay otros muchos, ¿verdad? Pero, digamos, acá usted te escriben, vean que yo escribí el código y yo nada más le doy aquí en ejecutar, ¿verdad? Los lenguajes compilados, antes de ejecutarlos, usted tiene que, bueno, escribe el código, tal cosa, y después acá viene a la terminal, por ejemplo, y pone unos comandos ahí para compilarlo. ¿Qué significa compilarlo? Pues convertirlo como a código binario, para que la máquina lo entienda ya. Entonces, la máquina agarra todo esto de acá, todo el código, y lo empieza a convertir en ceros y unos, para que después se pueda ejecutar, y crea un archivo ejecutable. Ventajas, pues que el usuario no, ya digamos, a la persona que usted se lo dé, no va a ver el código, entonces no se lo pueden robar, solamente lo ejecuta.
Otra ventaja es que como ya está en el lenguaje de la máquina, lo ejecuta un poco más rápido. Pero tuvo que haber pasado el proceso de primero de haberlo compilado, que eso pudo haber durado mucho. El lenguaje interpretado como Python es nada más el código y usted lo ejecuta. ¿Ok? Por eso hay que tener instalado Python, para que él pueda irlo ejecutando poco a poco. Porque si usted no tiene instalado Python, entonces sería como un texto ahí cualquiera. ¿Ya? Entonces, Python lo que hace es venir a, bueno, lo acá de una vez ejecutar, va línea por línea. Es más, vamos a verlo acá con este botón que es un debugger, se llama. Aquí vamos línea por línea. Creo que, ¿cómo es que se dice? Acá, vean, entonces va línea por línea. Aquí estamos en esta. Yo le digo saltar en la siguiente línea. Siguiente paso, pasa esta. Bueno, vean que acá creó la edad de usuario es igual a 18. Siguiente línea, bueno, print no sé cuál. Siguiente línea, bueno, lo imprimió. Listo. Ahí terminó el programa. En cambio, un compilado, antes de poderle ejecutarlo, Ya no se le pongo la pantalla. el compilado necesita primero crearlo, o sea, pasarlo al lenguaje máquina. Eso significa que si el programa es larguísimo, usted va a tener que esperar un buen rato que lo convierta al lenguaje máquina. El interpretado no, el interpretado va en tiempo real, línea por línea. Ya, no hace falta compilarlo, nada más lo ejecuta y listo. Bueno, chao. ¿Está bien? Buenas noches.